El amanecer en Castelroto pintó los picos de las montañas de un suave color rosado. Las estrechas calles de la antigua ciudad seguían dormidas, solo perturbadas ocasionalmente por el tintineo de las campanas de la antigua iglesia de Santa María. Lidia Mantovani ajustó la pesada placa de bronce de la fachada de la galería. El metal le helaba los dedos, recordándole la proximidad del otoño. Una tenue luz entraba por las altas ventanas, llenando poco a poco de vida el espacio de la galería y acentuando la noble sencillez del interior. Los tacones de sus zapatos marcan un ritmo claro en el suelo de mármol y resuenan en las paredes. Encendió la luz y la sala se llenó de un suave resplandor, sacando de la penumbra los cuadros, su orgullo, su creación. Cada lienzo se elegía con especial cuidado, reflejando no solo su valor artístico, sino también una parte del alma de la galerista. En 2 días, la inauguración de una nueva exposición de un joven artista milanés, hay que comprobar colgaduras, iluminación, textos para el catálogo. Lidia saca un cuaderno encuadernado en piel, regalo de Enzo las pasadas Navidades, y empieza a tomar notas. Su lápiz se deslizaba por el papel dejando delicados trazos, su letra la marca de una aristócrata hereditaria. El timbre de la puerta rompió el silencio matutino. Era inusual para una hora tan temprana. La galería no abría hasta 1 hora y media más tarde. En el umbral había un joven mensajero con una enorme cesta en las manos. «Señora Mantovani, entrega para usted». Lidia no tuvo tiempo de contestar, pero el tipo ya había dejado la cesta en la entrada y se marchó apresuradamente. Al principio ni siquiera se dio cuenta de lo que tenía delante. Una corona funeraria de lirios negros. La inusual combinación de la forma lúgubre y el color antinatural de las flores le provocó una aguda sensación de inquietud. Una pequeña tarjeta estaba sujeta a la corona. Sus dedos temblaron al desplegar el pesado papel. «Pronto te habrás ido». Unas letras recortadas del periódico formaban un inquietante mensaje. Lidia las miró fijamente, incapaz de apartar la vista. Tenía la garganta seca y sudor frío pegado a la piel. La voz de su abuela surgió de algún lugar profundo de su memoria. «Nunca muestres tu miedo, querida. Pase lo que pase, mantén la espalda recta». El ruido de tacones sobre el suelo de mármol era su ayudante, Julia, que se alejaba a toda prisa. Lidia se metió la nota en el bolsillo con un movimiento brusco y trató de poner una expresión serena en su rostro. «Señora Mantovani, buenos días. Oh, qué corona tan inusual. ¿Es para la instalación?» «Sí, Julia. Es un elemento de diseño. Por favor, llévela a la trastienda». Su propia voz parecía extraña, pero Julia, afortunadamente, no se dio cuenta de nada. Hablando de la próxima exposición, se llevó la corona. Lidia se hundió lentamente en su silla, intentando detener el temblor de sus manos. Imágenes de 15 años atrás flotaban ante sus ojos. Aquella tarde en la finca de sus padres. Una recepción para celebrar la apertura de la temporada de vendimia. Estaba en la terraza admirando la puesta de sol cuando oyó unos pasos. Se dio la vuelta y vio a un hombre alto con una copa de vino en la mano. Enzo Mantovani, heredero de la bodega más famosa de la región. Sus miradas se encontraron y el mundo a su alrededor dejó de existir. «Perdone mi impertinencia, señorina, pero la puesta de sol palidece ante su belleza». Un cumplido trillado, pero en su boca sonaba sincero. Hablaron hasta bien entrada la noche. De pintura. Ella acababa de graduarse en la Academia de Arte. De vino. Él hablaba con entusiasmo de los entresijos de la elaboración del vino, de música, viajes, sueños. 6 meses después se casaron. El sonido de un mensaje entrante devolvió a Lidia a la realidad. Alda, su ama de llaves, preguntaba si la señora estaría en casa para cenar. Desde hacía 15 años, Alda se ocupaba de la casa de los Mantovani, convirtiéndose prácticamente en un miembro más de la familia. Fue la primera en darse cuenta del cambio de comportamiento de Enzo. «Señora,
Ha empezado a llegar tarde a casa. Antes siempre me avisaba si llegaba tarde a la bodega, pero ahora es como un extraño en la casa. Lidia desechó sus indirectas. No quería ver lo obvio. El nuevo perfume, las llamadas al azar, las repentinas reuniones de negocios en las tardes, señales típicas que se negaba a percibir. El día se alargaba interminablemente. Las visitas se sucedían. Lidia negociaba, respondía cartas, se reunía con periodistas, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la corona y la nota. ¿Quién podría haberla enviado? ¿Por qué? Por la noche, de regreso a su antigua villa en las afueras de la ciudad, encontró a Enzo cenando. Parecía cansado, con la corbata desarreglada y barba incipiente. Lo siento, cariño, no podía esperar. Un día ajetreado en la bodega. Antes, ella se habría acercado, le habría rodeado con el brazo, le habría ayudado a relajarse. Ahora era como si hubiera crecido un muro entre ellos. Cenaron en silencio. Solo el tintineo de los cubiertos rompía el silencio. Enzo dijo algo sobre problemas con los proveedores. Ella asintió, sin escuchar las palabras. Por la noche, el sueño no llegaba. Lidia estaba de pie junto a la ventana del dormitorio, mirando las luces de la ciudad. 15 años de matrimonio, 15 años de amor, de confianza, de planes compartidos. ¿Podría destruirse todo aquello? ¿Y quién es la mujer que envió la corona? Debe de conocerla, si no, ¿por qué ese odio personal? Desde la ventana entreabierta llegaba un escalofrío y el olor de las flores nocturnas. En algún lugar a lo lejos ladró un perro. Lidia se envolvió en sus brazos tratando de mantener el calor. En el tocador estaba la fotografía de su boda. Jóvenes, felices, seguros del amor eterno. Pasó el dedo por el cristal, limpiando una inexistente mota de polvo de la cara de su marido. La puerta de la habitación contigua crujió. Enzo había entrado en su despacho. Solía trabajar hasta tarde, pero siempre en presencia de ella, a menudo consultando, compartiendo planes. Ahora se encerraba cada vez más a menudo, hablando con alguien por teléfono durante largos periodos de tiempo. Esta mañana notó un rastro de pintalabios en su camisa. Era tenue, casi imperceptible, pero ahí estaba. Las pesadas cortinas proyectaban sombras extrañas en las paredes. Lidia vio los lirios negros de la corona de la mañana en su tejido. Se estremeció y corrió las cortinas. Sentada en el tocador, sacó su crema de manos, un pequeño ritual que solía calmarla. Una hermosa mujer de ojos cansados le devolvió la mirada desde el espejo. Sin una sola arruga, perfectamente peinada, con un collar de perlas en el cuello. Solo en sus ojos acechaba la ansiedad. La puerta principal se cerró de golpe, y Enzo salió al jardín. Su silueta oscura pasó flotando junto a las ventanas. Desapareció en la oscuridad nocturna. Les encantaba pasear juntos por el jardín, hacer planes, soñar con niños. La infertilidad fue su primer reto serio, pero lo superaron, se apoyaron mutuamente. ¿Qué ha cambiado ahora? La corona de la mañana no era solo una amenaza. Era una declaración de guerra. Alguien quería destruirla, no solo asustarla, sino borrar a Enzo de su vida. Lidia fue a la caja y sacó una nota. Las letras estaban dobladas en una profecía ominosa. «Pronto te habrás ido». Dobló la nota cuidadosamente y la escondió en el compartimento secreto de la caja. Por ahora, nadie debía saberlo. Ya se ocuparía ella misma de la situación. Amanecía tras la ventana. El nuevo día traía nuevas preocupaciones, pero Lidia Mantovani las afrontaría con la cabeza bien alta, como le había enseñado su abuela, como correspondía a un miembro de su familia. Pasara lo que pasara, mantendría su dignidad, y encontrará al que se atreva a desafiarla. El bufete de Michele Bruni estaba ubicado en un antiguo palacio en la céntrica Piazza Castelrotto, puertas de madera maciza, un letrero de latón, austeros postigos en las ventanas. Lidia subió la escalera de mármol. Cada escalón resonaba con eco. Michele la esperaba en el estudio,
impecablemente vestido como siempre, con una mirada atenta en sus ojos castaños. «Signora Mantovani, ¿a qué debo esta temprana visita?» «Michele, conoces a mi familia desde hace más de 30 años. Dejémonos de formalidades». Señaló una silla y se acomodó enfrente. La secretaria trajo café, pequeñas tazas humeantes sobre una mesa antigua. «Hábleme del negocio de la bodega». Michele tamborileó pensativo con los dedos en el reposabrazos, uñas impecablemente recortadas, un fino anillo de platino, el sello de su linaje. «Sabes que no puedo hablar de asuntos de clientes. Aunque ese cliente sea mi marido y se trate de un negocio familiar». Hubo una pausa. Al otro lado de la ventana sonaban las campanas. La iglesia de Santa María daba las campanadas. Michele se levantó y se acercó a la ventana. Su silueta se perfilaba claramente contra la luz de la mañana. «Lidia, ¿recuerdas la historia de tu bisabuelo? Cuando perdió la mitad de su fortuna en las cartas». Ella asintió. Una leyenda familiar transmitida de generación en generación. El bisabuelo salvó la situación hipotecando el castillo familiar y empezando a cultivar uvas. Y así empezó la historia de las bodegas Mantovani. Por aquel entonces, todo el mundo decía que la familia estaba muerta, pero su familia sobrevivió. Hubo guerras, crisis, malas cosechas. Los Mantovani siempre encontraron una salida. «¿A dónde quieres llegar, Michele?». Se volvió hacia ella. Había ansiedad en sus ojos. «Prepárate para la tormenta, Lidia». Quiso preguntar más, pero sonó el teléfono. Michele se disculpó. Un cliente urgente. Al salir de la oficina, Lidia tropezó con una mujer extraña. Murmuró una disculpa, pero su mirada... Había algo extraño en ella. Lidia volvió a casa a tiempo para cenar. Alda estaba poniendo la mesa, colocando el juego favorito de Mantovani, porcelana blanca con borde dorado, transmitida de generación en generación. Llamó el señor Enzo, dijo que se había retrasado. Otra vez, siempre habían almorzado juntos. Era una tradición, hablar de negocios, compartir noticias. Lidia miró la silla vacía de su marido. Los recuerdos vinieron de repente. Su primera noche de bodas, el antiguo dormitorio de Villa Mantovani, las sábanas de seda, el aroma de las rosas blancas. Enzo le besó los dedos, le susurró votos de amor eterno. Soñaban con tener hijos, un niño como su padre, una niña con sus ojos. El primer aborto se produjo un año después, luego el segundo, el tercero, interminables hospitales, exámenes, intentos. Enzo la apoyaba, la consolaba, le decía que ya estaban hartos el uno del otro. ¿Estaba mintiendo? ¿O aún lo creía entonces? Una llamada interrumpió sus amargos pensamientos. Un número desconocido. «Señora Mantovani, le pido disculpas por molestarla. Es sobre un cuadro en su galería». Una voz de mujer, extrañamente familiar. ¿Dónde la había oído antes? ¿Qué cuadro exactamente? «Oh, eso no es importante. Lo importante es que estás a punto de perder mucho más que un cuadro». Un breve pitido. Lidia se quedó paralizada con el auricular en la mano. La misma voz. La mujer de la oficina de Michele. Alda había traído el correo. Facturas, folletos, invitaciones a actos benéficos. Entre los sobres había una vieja fotografía de la boda de ella y Enzo. En el reverso decía: «Así eran las cosas, no será así». Me temblaban las manos. Primero la corona, ahora esto. Alguien está intentando metódicamente derribar el suelo bajo mis pies. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere esta mujer desconocida? Suena el timbre. Una elegante señora de mediana edad estaba en el umbral. «Señora Mantovani, me llamo Paola Ferri. Me gustaría hablar sobre los cuadros». Algo en sus ojos. ¿Ansiedad? ¿Culpa? Lidia invitó a su invitada a pasar al salón. Paola se mantuvo rígida sin apenas mirar a su interlocutora. «He oído que tienes una buena colección de cuadros modernos. ¿Te interesa el arte?» «No especialmente, pero mi hija...» Se interrumpió,
frotando nerviosamente la correa de su bolso. Caro, pero no nuevo, un objeto cuidadosamente guardado. ¿Su hija? Lo siento, yo no debería haber venido. Paola se levantó apresuradamente. En la puerta se dio la vuelta. Cuídese, señora Mantovani, y prepárese para lo peor. Por la noche volvió Enzo. Olía a perfume de otra persona, un ligero aroma floral. Lidia reconoció la fragancia, la misma que había olido en su camisa hacía una semana. Lo siento, cariño, un asunto complicado. Tuve que quedarme hasta tarde. Le observó comer, hablar de negocios, sonreír. ¿Dónde había aprendido a mentir tan convincentemente? ¿O siempre lo había hecho y ella no se había dado cuenta? Por la noche, Lidia no podía dormir. Se levantó y se asomó a la ventana. Abajo había un jardín ahogado por la luz de la luna. Una vez habían soñado que sus hijos jugarían aquí. El ruido de pasos en el pasillo. Enzo salía del dormitorio. De vuelta al estudio. Ella le siguió en silencio. La puerta del estudio se entreabrió y se oyó una voz apagada. No, ahora no puedo hablar. Sí, me acuerdo. No, ella no sospecha nada. Se me encogió el corazón. Aquí estaba. La confirmación de las peores sospechas. Lidia volvió silenciosamente al dormitorio. Se tumbó en la cama con la cara pegada a la almohada. No llores, no llores. Por la mañana encontró un sobre en el buzón. Dentro había una foto de Enzo con una joven. Se están besando en la entrada del banco. En el reverso decía, ahora es mío, acéptalo. Lidia rompió la fotografía en pedacitos. ¿Superarlo? No, ella lucharía. Por su matrimonio, por su vida, por el apellido Mantovani, como habían luchado sus antepasados, como le había enseñado su abuela. El espejo reflejaba a una mujer pálida con mirada decidida. No más lágrimas. Hora de actuar. Sacó el teléfono y marcó un número. Michele, tenemos que hablar. Una charla seria. Iba a ser un día largo. Las nubes se acumulaban tras la ventana como si la naturaleza anunciara una tormenta. Pero Lidia Mantovani estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier tormenta. Por su propio bien, por su amor, por la memoria de sus antepasados, cuyos retratos la miraban en silencio desde las paredes de la antigua villa. Michele aparcó el coche a 3 manzanas de la bodega Mantovani. El sol de otoño doraba las copas de los cipreses que rodeaban el antiguo edificio. Sacó una cámara con un objetivo largo, regalo de su padre cuando se licenció en Derecho. Por aquel entonces, Michele soñaba con ser fotógrafo, pero la tradición familiar pudo más. 2 horas de observación dieron resultado. Enzo no salió solo de la bodega. Una joven subió a su coche y se dirigieron hacia el centro. Michele le siguió a una distancia prudencial. El coche se detuvo frente al edificio del banco. Banco Central de Castelroto, rezaba el cartel. Un elegante edificio neoclásico, columnas de mármol, puertas pesadas. Michele hizo unas cuantas fotos. En una de ellas se veía claramente a Enzo besando a su compañera en la entrada. La misma escena que en la fotografía que Lidia había recibido. Por la noche le enseñó las fotos a Lidia. Estaban sentados en su despacho, con las cortinas bien cerradas. Se llama Carla Ferri, la directora del banco. Lidia se agarró a los reposabrazos de la silla. Ferri. Aquella extraña visitante, Paola, se había puesto el mismo apellido. ¿Qué has averiguado sobre las finanzas de la bodega? Michele sacó una carpeta. Las cosas están mal. 3 préstamos importantes en el último año. Los intereses suben, los pagos se retrasan. ¿Por qué Enzo no dijo nada? ¿Orgullo? ¿Vergüenza? ¿O...? Se quedó callado, pero Lidia se dio cuenta del eufemismo. O alguien estaba endeudando deliberadamente la bodega. Llamaron a la puerta. La recepcionista había traído café. El aroma de los granos recién molidos llenó el despacho. Lidia tomó un sorbo, quemándose los labios. El dolor la hizo reflexionar. Háblame de Carl Ferri. Michele abrió el portátil. 29 años. Brillante carrera.
Pasó de empleado de base a director general en 5 años. Soltero. Vive con su madre. Paola Ferri. ¿La conoces? Lidia relató la extraña visita. Michele frunció el ceño. ¿Por qué ha venido? ¿Para avisarme o para sondear el terreno? Guardaron silencio. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía, las hojas amarillas se arremolinaban a la luz de las farolas. El teléfono de Lidia vibró en su bolsillo, un mensaje de Enzo. Llego tarde. Reunión importante. Una reunión importante. ¿En el banco o en otro sitio? Síguelos. Michele asintió. Nunca había sido capaz de decir que no a Lidia. No desde el día en que la vio por primera vez en la recepción de sus padres. Tenía 16 años, una figura esbelta con un vestido blanco y unos enormes ojos verdes. Su corazón tembló, pero llegó demasiado tarde. Un año después conoció a Enzo. El coche de Michele siguió al Alfa Romeo de Enzo por la ciudad. Pararon en un restaurante de las afueras. Una mesa apartada al fondo de la sala, luces tenues, una botella de vino caro. Carla discutía apasionadamente. Enzo fruncía el ceño, negaba con la cabeza. De repente, la mujer se agarró el estómago, se puso pálida. Enzo la levantó, la ayudó a salir. Se alejaron en dirección a los barrios residenciales. Al día siguiente, Lidia se reunió con el director del banco. Carla Ferri salió personalmente a recibirla, una esbelta morena con un impecable traje de negocios. Señora Mantovani, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Cuánto hay de fingimiento en esa sonrisa educada? Sabe que Lidia ha visto las fotografías. Me gustaría hablar de los préstamos de la bodega. Oh, eso es información confidencial. Solo el propietario. Soy la mujer del dueño. Sus miradas se cruzaron. Algo brilló en los ojos de Carla. ¿Triunfo? ¿Desprecio? Lo siento, pero las normas son las normas. Cuando Lidia se iba, le llegó un trozo de conversación. Embarazada, 4º mes, se quedó helada. ¿Quién estaba embarazada? ¿Podría ser Carla? Mareada, tuvo que apoyarse en la pared. Por la noche, Lidia se quedó en la galería. Hojeó sus papeles, tratando de distraerse de la conversación que había oído por casualidad. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. «Hija, debes saber...» La voz de Paola Ferri temblaba. «¿Qué tengo que saber?» Carla no para. De niña siempre conseguía lo que quería, a cualquier precio. «¿Por qué me dices esto?» «Porque terminó en tragedia la última vez». Un pitido. Lidia marcó el número de Michele diciéndole acerca de la llamada. «Comprobaré sus antecedentes». Se oyeron pasos en el pasillo. Lidia se asomó. No había nadie. ¿Se lo había imaginado? Cerró la puerta del despacho por si acaso. Llegó tarde a casa. Enzo se había ido otra vez tarde. Había una nota de Alda sobre la mesa. «Signore llamó. Dijo que había problemas en la bodega». Lidia subió al dormitorio. Abrió el armario de su marido y el olor del perfume de otra persona le llegó a la nariz. Empezó a revisar cosas. Recibos de restaurantes, entradas de cine, notas en trozos de papel. «Cariño, no puedo estar sin ti. Reúnete conmigo en nuestra casa. Llevo nuestra felicidad bajo el corazón». La última nota cayó del bolsillo de su chaqueta. Fresca, la nota de hoy. Lidia se quedó mirando las suaves líneas hasta que las letras se desdibujaron ante sus ojos. El teléfono no paraba de sonar. Michele. «He encontrado algo sobre Carl. Hubo un escándalo en la universidad. Un compañero se cayó por una ventana después de que Carla le robara a su prometido. ¿Accidente? Oficialmente, sí, pero había rumores». La conversación fue interrumpida por el sonido de cristales rompiéndose. Lidia miró por la ventana. La sombra de alguien se metió entre los arbustos. «Michele, creo que alguien está tratando de entrar en la casa». «No te muevas, voy para allá». El salón se ahogaba en la oscuridad. Lidia encendió la luz. Fragmentos de un jarrón en el suelo, una piedra con una nota al lado.
No puedes interferir en nuestra felicidad. La letra era la misma que la de las notas de la chaqueta de Enzo. El sonido de un coche que se detenía. Su marido había regresado. Lidia escondió la nota, recogió los pedazos. Enzo no puede saber que ella descubrió todo. Todavía no. ¿Qué pasó con el jarrón? Se me cayó cuando estaba quitando el polvo. Qué fácil era mentir ahora. Ambos habían aprendido a mentir, ella para protegerse, él para traicionar. Lidia se quedó despierta por la noche. Escuchaba la respiración de su marido, tan querida y ahora tan extraña. En la oscuridad afloraban fragmentos de recuerdos, su primer encuentro, la boda, los planes para el futuro. ¿Dónde había ido a parar todo? Por la mañana llegó un mensaje de un número desconocido. ¿Quedamos? Tenemos algo que hablar. Carla Ferri. Lidia dudó y luego respondió. ¿Dónde y cuándo? Al mediodía, en el café de la plaza. Un nuevo día traía nuevos misterios. Lidia intuía que esto era solo el principio. En algún lugar del laberinto de mentiras se escondía la terrible verdad, y ella debía encontrarla, costara lo que costara. El tintineo de cristales rotos rompió el silencio de la galería antes del amanecer. Lidia corrió a la sala principal y se quedó helada. Las ventanas estaban destrozadas, los cuadros arrancados de las paredes, fragmentos y trozos de lienzo esparcidos por el suelo. Un viento frío entraba por la ventana rota, agitando los jirones de lienzos destruidos. Julia, que había acudido corriendo al oír el ruido, lanzó un grito silencioso. «¡Dios mío! Señora, voy a llamar a la policía». Lidia caminó lentamente por el pasillo. El crujido de los cristales bajo sus talones resonaba en sus oídos como una marcha fúnebre. Junto a cada cuadro destruido había lirios negros, los mismos de la corona funeraria. En la pared estaba escrito con pintura escarlata: «Esto es solo el principio». La pintura aún no se había secado. Goterones corrían por la pared como lágrimas ensangrentadas. El vándalo acababa de marcharse. Probablemente observaba su reacción desde algún lugar. Llegó la policía, bulliciosa, tomando fotografías, buscando huellas. Lidia respondió a las preguntas mecánicamente, incapaz de oír su propia voz. Sus pensamientos estaban muy lejos. Recordaba su conversación de ayer con Enzo. Volvió a medianoche. Olía a vino y a perfume ajeno. ¿Dónde has estado? En la bodega. Problemas con los proveedores. No me mientas. Se quedó inmóvil, se giró lentamente. El miedo brilló en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Lo sé todo, Enzo. Lo de Carla, sobre el banco, sobre el bebé. Hubo una gran pausa. En algún lugar del jardín, el perro de un vecino ladró con fuerza. No es lo que piensas. ¿Qué se supone que debo pensar? Dímelo, Enzo. Explícame por qué el marido con el que vivimos 15 años se ha convertido en un mentiroso. Se hundió en una silla, se cubrió la cara con las manos. No era mi intención. Todo salió por accidente. La bodega está al borde de la quiebra. Los acreedores exigen el pago. Carla se ofreció a ayudar. ¿Y pagaste con tu propio dinero? Lidia, lárgate. No quiero verte. Ahora, mirando la galería destrozada, Lidia se dio cuenta. Esto era venganza. Carla estaba mostrando de lo que era capaz. Michele llegó 1 hora después de la llamada. Observó la devastación. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Es ella. Pruébalo. Todavía no, pero estoy en ello. Sacó una carpeta. ¿Recuerdas que te hablé del escándalo en la universidad? Encontré los detalles. La chica que cayó por la ventana estaba comprometida con el hijo del banquero. Carla se lo robó. Se comprometieron. Un mes después, murió en un accidente de coche. Los frenos fallaron. ¿Estás sugiriendo un asesinato? No hay pruebas, pero después de su muerte, Carla consiguió un trabajo en el banco. Rápida progresión profesional, conexiones inexplicables. Lidia recordó la advertencia de Paola. La última vez acabó en tragedia. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones.
El número de Enzo. Tenemos que hablar. No tengo nada que decirte. Lidia, por favor, es importante. Podías oír el miedo en su voz. Miedo de verdad. Ven a la galería. Ve lo que tu ama ha hecho con mi vida. Llegó 20 minutos después. Se paró en la puerta, mirando el desastre. Dios mío, impresionante, ¿verdad? Tu Carla tiene un don para las sorpresas. No es ella. No mientas por una vez. El grito resonó en las paredes. Los policías se apartaron con delicadeza. Lidia, escucha. Carla, no es ella misma. Amenaza con suicidarse y matar al bebé si no me divorcio. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir? Él guardó silencio, evitando su mirada. Ese silencio fue suficiente. Michele le puso una mano en el hombro. Vete, Enzo, ya has elegido. Cuando su marido se marchó, Lidia se volvió hacia su amiga. ¿Lo sabes desde hace tiempo? ¿Sobre qué? Sobre tus sentimientos por mí. Ahora le tocaba a él guardar silencio. Fuera de la ventana goteaba la lluvia, las gotas repiqueteaban contra el cristal roto. Desde el primer día, pero le elegiste a él. ¿Y has visto cómo me rompía el corazón? Aprecié tu felicidad, mientras era real. Lidia se acercó a la pared, pasó el dedo por encima de la escritura. La pintura tiñó su piel de rojo. ¿Me ayudarás? En todo. Aunque tengas que violar la ley. Dudó solo un segundo. Incluso entonces. Hacia el atardecer, Paola Ferri llegó a la galería. Observó la devastación y sacudió la cabeza. Me lo temía. Cuando Carla era pequeña, rompió todas las ventanas de la casa de una niña que consiguió una muñeca que mi hija quería. ¿Por qué no la detuvo? Lo intenté, la llevé al médico, pero aprendió a fingir, a parecer normal, a tener una carrera, pero por dentro es la misma chica obsesiva que tiene que conseguir todo lo que quiere, incluso el marido de otro hombre. Especialmente él. Enzo es su pase a la alta sociedad. Ella ha estado tramando esto durante años. ¿Plan? Ganar su confianza, obtener el control de las finanzas de la bodega, quedar embarazada, destruir al rival. Paola sacó un sobre. Aquí hay extractos de su historia clínica, el historial médico, los diagnósticos, úsalos. ¿Por qué me ayudas? Porque la última vez no dije nada, y murió una niña. Cuando Paola se fue, Lidia llamó a Michela. Encuentra al mejor psiquiatra, necesitamos un informe. Ya estoy trabajando en ello. Sonó el teléfono en el despacho. Una voz de mujer, distorsionada por la estática. ¿Te gusta mi regalo? Es solo el principio. Te habrá sido para cuando nazca nuestro bebé, ni tú, ni tu galería, ni tu recuerdo. Estás enferma, Carla. Estoy sana, estoy embarazada. Pronto seré la señora Mantovani, y tú solo eres un error que necesita ser corregido. Un pitido. Lidia colgó lentamente el teléfono. Le temblaban las manos. Fuera de la ventana, el crepúsculo se espesaba. Las hojas de otoño volaban hacia las ventanas rotas, se arremolinaban con la corriente de aire y yacían sobre los fragmentos de cristal. En algún lugar, a lo lejos, sonaban las campanas de Santa María. Lidia se acercó al único cuadro que quedaba, un autorretrato pintado en su luna de miel. Una joven de ojos brillantes miraba hacia un futuro lleno de esperanza. ¿Cuánto tiempo había pasado? No lo conseguirás. Su propia voz sonaba desconocida. Sonaba a acero. ¿Quieres guerra? Te daré guerra. Su rostro se reflejaba en el cristal oscuro, pálido, decidido. Ya no era una víctima, era una luchadora, y que gane el más fuerte. Villa Mantovani estaba llena de luces. La tradicional cena para celebrar el aniversario de la bodega había reunido a todo el colorido de la sociedad de Castelroto. Las arañas de cristal se reflejaban en el parqué lustrosamente pulido. Los camareros se deslizaban entre los invitados con bandejas cargadas de copas de vino. Lidia estaba en la gran escalera, dando la bienvenida a los invitados.
Su vestido de seda negra resaltaba la palidez de su piel, el collar de perlas que llevaba al cuello parecía helado. Señora Mantovani, es usted encantadora. ¡Qué velada tan encantadora! Su marido debe estar orgulloso de tener una esposa así. Cumplidos vacíos, sonrisas falsas. Todos sabían del escándalo, la amante embarazada, el divorcio inminente, pero mantuvieron el decoro, por ahora. Enzo apareció acompañado de Carla. Ella había elegido un vestido rojo, demasiado brillante, demasiado revelador para su posición. La redondez apenas perceptible de su vientre delataba su embarazo. Lidia, te presento, ya nos conocemos. Sus miradas se encontraron. Los ojos de Carla salpicaron de triunfo. Es una casa preciosa. Pronto habrá risas de niños aquí. Crueldad deliberada. Un golpe en la herida. Lidia mantuvo una calma glacial. Espero que te guste estar aquí. Mientras estés aquí. Un ligero énfasis en la palabra por ahora. Carla se crispó, pero se contuvo. Michele apareció como de la nada. Señora Mantovani, déjeme robarle un momento. La biblioteca estaba en silencio. Los antiguos folios guardaban siglos de polvo. Las encuadernaciones de cuero brillaban a la luz de la lámpara del escritorio. El informe del psiquiatra está listo. El diagnóstico es trastorno obsesivo de la personalidad con elementos de paranoia. ¿Es suficiente? Para la extinción de la patria potestad, sí. Para el resto necesitamos pruebas. Se oía música en la planta baja. Comenzaba la cena de gala. La larga mesa del comedor delantero estaba repleta de manjares. El servicio antiguo, la cubertería de plata, las copas de cristal, todo respiraba lujo y tradición. Lidia ocupó el asiento de la anfitriona de la casa. A la derecha, Enzo. A la izquierda, Carla. Enfrente, Michele. El resto de los invitados se sentaron según la etiqueta. Su atención, por favor. Enzo se levantó con una copa en la mano. Hoy celebramos los 150 años de la bodega Mantovani, siglo y medio de tradición, de calidad, de dedicación. Le tembló la voz al pronunciar la palabra Bijish. Carla sonrió con suficiencia. Propongo un brindis por el futuro de nuestro negocio, por las nuevas generaciones que continuarán la tradición. Los invitados se levantaron. Las copas tintinearon. Los vítores de «Bravo». Lidia se llevó la copa a los labios y se quedó helada. Había cristales apenas visibles flotando en el vino. ¿Le pasa algo al vino, querida? Carla la miró fijamente, un brillo depredador en sus ojos. No, está bien. Lidia fingió beber. Con el rabillo del ojo se dio cuenta de la decepción en la cara de su rival. Alda, que estaba sirviendo la sopa, se inclinó hacia la anfitriona. La he visto echar algo en tu vaso. Calla, lo sé. La cena continuó. Los invitados hablaron, rieron, bebieron vino. Carla brillaba. Hablaba de los planes de modernización del banco, encantaba a los hombres, sonreía con condescendencia a las mujeres. ¿Es cierto que espera un hijo? La pregunta surgió de la nada. Carla se animó. Sí, es una bendición. Enzo y yo... ¿Enzo? Hubo una gran pausa. Los invitados se miraron. Carla palideció al darse cuenta del error. Quería decir... ¿Qué quería decir exactamente, señora Ferri? La voz de Paola cortó el silencio. Estaba en la puerta del comedor, sin ser invitada ni bienvenida. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Salvándote. Otra vez». Carla se levantó de un salto tirando su vaso. El vino tinto se esparció por el mantel blanco. «¡Fuera!» ¿Cómo limpiaste a esa chica en la universidad? ¿O al prometido que cambió de opinión sobre casarse contigo? «Cállate». Los invitados contemplaron la escena horrorizados. Enzo se puso pálido. ¿De qué está hablando? «De nada. Está mintiendo». Paola sacó un sobre. «Aquí está el historial médico de mi hija. Diagnósticos, tratamientos, recaídas e informes de accidentes de los que se cruzaron en su camino».
Carla se abalanzó sobre su madre intentando arrebatarle el sobre. Tropezando, se agarró el estómago. El bebé, Dios mío, un niño. ¿Qué bebé, Carla? No estás embarazada. El silencio cayó como un golpe. Enzo se levantó lentamente. ¿Qué? Ella mintió. Fingió las pruebas. Hizo que el médico confirmara el embarazo. Como siempre. Carla gritó, salvajemente, aterrorizada. Agarró un cuchillo de fruta, se abalanzó sobre Lidia. ¡Tú! ¡Lo arruinaste todo! Alda fue el primero en ir, empujando a la chica. Ella cayó, el cuchillo voló hacia un lado. Michele llamó a la policía. Paola lloraba abrazando a su hija histérica. Los invitados abandonaban la villa a toda prisa. Enzo estaba de pie junto a la ventana, mirando fijamente a la oscuridad. No lo sabía. Juro que no lo sabía. ¿De qué? ¿Sobre su enfermedad? ¿Sobre las mentiras? ¿O sobre su intento de envenenarme? ¿Qué? Lidia mostró el vaso con los cristales. Los forenses te dirán lo que es, pero supongo que algo letal. Se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Lo siento. ¿Por qué exactamente? ¿Por engañar? ¿Por mentir? ¿Por dejar que una loca arruinara nuestras vidas? Por todo. La policía se llevó a Carla. Paola fue con ella, para apoyarla, para protegerla, para salvarla, como siempre hacía. Lidia subió al dormitorio. El espejo reflejaba a una mujer cansada con los ojos descoloridos. Se quitó el collar de perlas, regalo de Enzo por su 10º aniversario de boda. Llamaron a la puerta. Michelle, tienes que irte, al menos por un tiempo. ¿Por qué? Carla está en libertad bajo fianza. Su familia es poderosa y aún no hay pruebas de un intento de asesinato. ¿Temes por mí? Siempre he temido por ti. Pensaba que Enzo te protegería. Sonrió amargamente. ¿Y ahora? Ahora estoy aquí. Había tanta ternura en su voz que a ella le escocían los ojos. 15 años de amor ocultos tras la amistad. 15 años de lealtad a la felicidad ajena. Ven conmigo. ¿A dónde? A donde quieras, lejos de esta locura. Ella negó con la cabeza. No, me quedaré. Este es mi hogar, mi vida, y lucharé por ellos. Michele guardó silencio un momento y luego asintió. Entonces me quedaré contigo. Al otro lado de la ventana, amanecía. Un nuevo día traía nuevas batallas, pero ahora lo sabía. No estaba sola en esta guerra. Abajo, Enzo bebía solo, vaso tras vaso, ahogando la culpa, el dolor, el miedo. En algún lugar de la ciudad, Carla tramaba una nueva venganza, y en la mansión Mantovani estaban haciendo una nueva historia. Una historia de lucha, traición y tal vez un nuevo amor. El ruido de un cuerpo al caer rompió el silencio del vestíbulo del banco. Carla yacía en el suelo de mármol, agarrándose el estómago. Los alarmados clientes y empleados se agolparon a su alrededor. «Llamen a una ambulancia. Una mujer embarazada se ha desmayado». Lidia observaba la escena de pie junto a la columna. Había venido a comprobar el estado de las cuentas de la bodega y se encontró con otro espectáculo. Los médicos que llegaron examinaron a Carla en el vestíbulo. Uno de los médicos se llevó aparte a Paola, que había acudido al primer aviso. «Señora Ferri, su hija no está embarazada. No hemos detectado ningún signo de embarazo». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» «Ella cree que está embarazada. Realmente lo cree». Lidia escuchó cada palabra. El cuadro empezaba a tomar forma. Obsesión, falso embarazo, celos patológicos. En el despacho del director del banco, Lidia revisaba los extractos de cuenta. Los números se sumaban a una imagen aterradora de colapso. ¿Están todas las cuentas vacías? Casi. Las últimas transacciones se hicieron hace una semana. ¿Por quién? Señora Ferri, tenía un poder notarial de su marido. Enzo firmó el poder el mismo día que Carla anunció su VI. ¿Coincidencia o parte de un plan? Al salir del banco, Lidia llamó a Michela.
Ella robó todo el dinero de la bodega. Ya lo sé. Estoy trabajando en bloquear las cuentas. Demasiado tarde. El dinero está en el extranjero. ¿Dónde? Aún no lo sabemos, pero supongo que a las cuentas secretas de Carla. Recordó la noche en que sospechó por primera vez que algo andaba mal. Enzo estaba sentado en su estudio con las manos en la cabeza. Papeles con sellos rojos yacían frente a él. ¿Qué pasa? Nada. Solo un problema con los proveedores. Guardó rápidamente los papeles. Entonces se lo creyó. No quería ver lo obvio. El marido arruinando el negocio familiar. Una llamada de Paola interrumpió los recuerdos. Ven al hospital. Tenemos que hablar. El pasillo del hospital olía a drogas y desesperación. Paola parecía 10 años mayor. Carla está en el psiquiátrico. Psicosis aguda. ¿Cuándo empezó? De niña. Primero las obsesiones, luego los delirios. Ella siempre quería lo que pertenecía a los demás. ¿Por qué no dijiste nada? Vergüenza, miedo, esperanza de que pudiera soportarlo. Paola sacó un viejo álbum de recortes. Mira. Las fotos contaban la historia de la enfermedad. La pequeña Carla con una mirada obsesiva. Una adolescente con una sonrisa maníaca. Una joven que controla perfectamente cada gesto. La primera crisis ocurrió en la universidad. Se enamoró de un chico que salía con su amiga. ¿La misma chica que se cayó por la ventana? Sí. Carla los acechaba, los amenazaba. Entonces ocurrió la tragedia. No se sospechó de ella. No había pruebas, solo anotaciones extrañas en su diario. Paola le tendió un cuaderno hecho jirones. Léelo, a ver a qué te enfrentas. Las entradas eran asombrosas en su monstruosidad. Planes para eliminar rivales, esquemas de manipulación, listas de venenos. Y la frase recurrente, todo será mío. Y el novio, el que murió en el accidente de coche, descubrió la verdad, quería decírselo a la policía, y los frenos fallaron. Fue un accidente, eso dijeron los peritos. En la habitación, Carla parecía tranquila, mirando por la ventana, acariciando su vientre plano. Mi bebé, el bebé de Enzo y mío. Carla, no estás embarazada. Estáis mintiendo, todos están mintiendo. Estáis celosos de mi felicidad. Sus ojos se oscurecieron de rabia. No me quitarás a Enzo, no me quitaréis a mi hijo. Los enfermeros entraron corriendo al oír el grito. Una inyección de sedante sumió a Carla en el sueño. Nunca admitirá la verdad. ¿Y Enzo? Llegó esta mañana. Ella le atacó con unas tijeras. En el pasillo, Lidia se encontró con su marido. Encogido, sin afeitar, parecía una sombra de sí mismo. Lo siento. ¿Por qué esta vez? Por todo. Por el dinero, por las mentiras, por el desamor. Se quedó en silencio. Las gotas de lluvia caían por el cristal, desdibujando el contorno del jardín del hospital. Te quiero, Lidia. Te amé, una vez. Ahora sí. No. Amas a un fantasma, una mujer que ya no existe. En casa, Lidia encontró un sobre del banco, un aviso de cierre total de cuentas. La bodega estaba en quiebra, los registros de la familia destruidos. Michele llegó por la noche. Hay noticias. Carla ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Falsificó documentos, creó empresas fantasma. ¿Para qué? Para destruirte, a ti moralmente, a Enzo financieramente. ¿Y luego? Para salvarlo, ser una heroína, para tenerlo todo. Un plan loco. Está loca. En el dormitorio, Lidia sacó viejas fotos. Su primera cita, su compromiso, su boda. Caras felices, esperanzas brillantes. El teléfono sonó. Un número desconocido. Siento su pérdida. ¿Qué pérdida? ¿No lo sabe? Tu marido acaba de pedir el divorcio. El auricular se entumeció. Lidia se hundió lentamente en la silla. Había llegado el momento. El final de 15 años de vida. Fuera de la ventana la lluvia retumbaba. En algún lugar del hospital, una mujer loca tramaba su venganza.
En algún lugar de la ciudad, su marido firmaba los papeles del divorcio. Y aquí, en una antigua villa, morían las últimas ilusiones de amor y fidelidad. Por la mañana llegó un mensaje de Carla. Me lo llevo todo, la casa, el dinero, mi marido, y tú te quedarás sin nada. Lidia borró el mensaje. El espejo reflejaba a una mujer desconocida, fuerte, decidida, dispuesta a luchar. Veremos quién se queda sin nada. Sacó la carpeta de documentos que Michelle había reunido. Pruebas de fraude, historiales médicos, declaraciones de testigos. Era hora de contraatacar. Había una guerra por delante, y ella iba a ganar. El olor a pintura al óleo llenaba el ático de Villa Mantovani. Lidia estaba delante de su caballete, pintando por primera vez en 15 años. El pincel le temblaba en la mano. Los colores eran desiguales, pero seguía pintando. En el lienzo se dibuja un retrato. Una mujer con el corazón roto. Colores oscuros, trazos desgarrados, dolor en cada línea. Se estaba pintando a sí misma tal y como se había convertido tras la traición. El ruido de cristales rompiéndose la hizo estremecerse. Abajo se oían gritos y pisotones. Lidia corrió hacia las escaleras. Carla estaba de pie en medio de la galería, con los fragmentos de la vitrina crujiendo bajo sus zapatos. ¿Cómo había salido del hospital? ¿Quién lo había permitido? Es una galería preciosa. Lástima que se vaya a quemar pronto. Fuera. No antes de que tome lo que es mío. Aquí nada es tuyo. Carla se rió, una risa ronca y enloquecedora. Aquí todo es mío. La casa, los cuadros, el marido, sobre todo el marido. Sacó un sobre. ¿Sabes lo que hay aquí? Los papeles del divorcio. Enzo ya ha firmado. Mentira. Cierto, al igual que mi embarazo. No estás embarazada. No lo estoy ahora, pero lo estaba, hasta que me envenenaste en aquella cena. Un nuevo giro en su locura. ¿Ahora culpa a Lidia por un aborto involuntario que no ocurrió? Alda apareció con la policía. Carla fue sacada, pero sus palabras permanecieron, venenosas, devastadoras. Paola llegó por la noche. Lo siento. Se ha escapado de la clínica. ¿Cómo? Engañó al celador. La sonrisa de siempre, promesas, manipulación. En el salón, Alda estaba preparando el té. Un viejo juego, una tetera de plata, galletas caseras, un intento de crear la ilusión de normalidad. Llevo 40 años sirviendo en esta casa. El ama de llaves enderezó los pliegues del mantel. Vi nacer a Enzo, su infancia, su juventud. Ahora lo veo arruinándolo todo. Cuéntamelo. Alda se recostó en su silla, se alisó el delantal. Su madre tampoco podía tener hijos. Lo intentó durante 10 años. Entonces ocurrió un milagro, nació Enzo. No lo sabía. La señora Mantovani guardó el secreto. Temía que la historia se repitiera. Y lo hizo. Sí, pero no de la forma que todos pensaban. Alda sacó una vieja fotografía. Échale un vistazo. La foto era de una mujer joven con un bebé, pero no la señora Mantovani. ¿Quién es? La enfermera, la verdadera madre de Enzo. Lidia se quedó helada. ¿Qué? La señora no podía tener hijos. Compró un niño a una mujer pobre. Hizo papeles falsos. ¿Lo sabe Enzo? No, pero intuye que algo va mal. Tal vez por eso se siente atraído por las mujeres comunes. Está buscando sus raíces. La historia engendró más misterios. Mentiras que engendraban mentiras. El teléfono sonó en el estudio. Michelle. Hay noticias. Carla amenaza con revelar algunos documentos sobre el fraude financiero de Enzo. ¿Qué documentos? No lo sé todavía, pero exige una reunión, en privado. No vayas. Tengo que ir. Si no, no sabremos la verdad. Esa tarde, Carla irrumpió en la galería. Sobria, serena, formal. La máscara de la normalidad había vuelto a su sitio. ¿Hablamos? ¿Sobre qué? Sobre tu marido engañando a Hacienda, falsificando declaraciones, retiró dinero. Estás mintiendo.
La verdad está en estos papeles. La carpeta estaba sobre la mesa, documentos, firmas, sellos, todo real. ¿De dónde has sacado esto? No importa. Lo que importa es que ahora puedo destruirlo. ¿Qué quieres? El divorcio, una declaración formal de que te vas por tu cuenta, y la mitad de la fortuna. La fortuna se ha ido. La hay, en cuentas secretas. Ella lo sabía. Ella lo sabía todo. El offshore, el fraude, la contabilidad de doble entrada. ¿Crees que soy solo una muñeca bonita del banco? Te he estado siguiendo durante años. He estado reuniendo información, esperando el momento. ¿Por qué? Porque la gente como tú no merece ser feliz. El odio ardía en sus ojos, puro, feroz, demencial. Naciste en la riqueza, lo tienes todo hecho, y yo luché para salir de la mugre, y ahora voy a tomar lo que merezco. La historia de su obsesión tenía sentido, un alma enferma buscando vengarse del mundo. Documentos importantes desaparecieron de la caja fuerte esa misma noche. Carla también llegó a ellos. Papeles de familia, testamentos, contratos. Michele llegó al amanecer. Encontré su guarida, un piso alquilado en las afueras. ¿Qué hay ahí? Las paredes están cubiertas de fotos, suyas, de Enzo, de su familia, recortes de periódicos, notas, planos. El santuario de un acosador. Peor, ha creado todo un mundo, donde ella es la rica heredera Mantovani y tú eres un impostor. Un nuevo nivel de locura. Pero ahora todo tenía sentido, la obsesión, el odio, la crueldad. Lidia volvió al caballete. El retrato había cambiado. Ahora el fuego de la lucha ardía en los ojos de la mujer. La puerta de la planta baja se cerró de golpe. Había llegado Enzo. Tras la noticia de sus orígenes, ella lo vio con otros ojos. Un niño criado en la mentira. Un hombre que buscaba la verdad en los lugares equivocados. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre el divorcio? ¿Sobre las maquinaciones? ¿O sobre tu verdadera madre? Se puso pálido. ¿Qué? Siéntate. Es una larga historia. Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía. La historia de la familia Mantovani se había roto en astillas, afiladas, hirientes, pero a partir de esos fragmentos se forjaría una nueva vida. Carla tendría su oportunidad, pero no de la forma que había planeado. Lidia devolvería el golpe, precisa, despiadada, justa. La guerra continuó, y ahora todos los secretos se convirtieron en armas. En el Hospital Psiquiátrico San Agustín, el tiempo fluía de otra manera. El doctor Marco Rossi revisaba el historial de Carla Ferri. La historia clínica era aterradora en su dinámica. La paciente muestra signos de psicosis aguda con elementos de paranoia, manía persecutoria en aumento, han aparecido alucinaciones, habla con un niño imaginario. Lidia escuchó el informe del médico sentada en su despacho. Mobiliario estricto, diplomas en las paredes, olor a drogas. ¿Cuándo empezaron los primeros síntomas? Según mi madre, en la primera infancia. Obsesiones, celos patológicos, tendencia a la manipulación. El médico sacó viejos historiales. Primera hospitalización a los 14 años. Intento de incendio en casa de un compañero de clase. ¿Causa? La chica consiguió el papel en la obra escolar que quería Carla. La historia se repite. El mismo patrón. Deseo, obsesión, venganza. Ahora su condición se está deteriorando. Ha creado un mundo imaginario en el que está embarazada del heredero de Mantovani. ¿Es peligrosa? Extremadamente, especialmente para ti. Fuera de la ventana del despacho se veía el jardín del hospital. Los pacientes paseaban por los senderos acompañados por enfermeras. Carla estaba sentada en un banco meciendo a un bebé imaginario. ¿Cómo se escapó la última vez? Manipulación del personal. Tiene un don para aparentar normalidad cuando lo necesita. Paola les salió al encuentro en el pasillo. Encogida, envejecida, se aferraba a la pared. Rechaza la medicación.
Dice que son malos para el niño. ¿Qué bebé, mamá? Carla estaba en la puerta de la sala. Sus ojos brillaban febrilmente. Mi hijo, el heredero de Mantovani. Carla, no estás embarazada. Estáis mintiendo, mentís todos. Queréis quitarme a mi bebé. Cogió las tijeras de la mesa médica, se abalanzó sobre su madre. Siempre has estado celosa de mi felicidad. Los camilleros la retorcieron y le pusieron una inyección. Carla gritó, maldijo a todos, prometió vengarse. Por la noche, Lidia se encontró con Enzo en un café. Tras revelarle el secreto de su nacimiento, había cambiado, como si el peso de las mentiras hubiera caído por fin de sus hombros. Conocí a mi verdadera madre. ¿Y cómo? Se está muriendo, de cáncer. Quería verme antes de morir. Había lágrimas en sus ojos. Toda mi vida pensé que había algo mal en mí. ¿Por qué no me siento unido a mis padres? ¿Por qué me atrae la gente corriente? Por eso elegiste a Carla. Supongo. Ella parecía real, una risa amarga. ¿Real? Una loca que creó la ilusión del amor. No lo sabía. Lo sabías, solo que no quería ver. Michele irrumpió en la galería. Carla se escapó. Otra vez. ¿Cómo? Atacó a una enfermera, le robó las llaves y los papeles. Sonó el teléfono, un número desconocido. Arruinaste mi vida, ahora voy a arruinar la tuya. La voz de Carla sonaba tranquila, demasiado calmada. ¿Dónde estás? Pronto lo sabrás, cuando sea demasiado tarde. Un pitido. Lidia marcó el número de la policía. Paciente psiquiátrico fugado. Peligroso. Michele desplegó un mapa de la ciudad. Tiene 3 posibles escondites. Un piso en las afueras, la casa abandonada de su madre, un viejo almacén. Nos dividiremos. Enzo al almacén, tú al piso. Yo revisaré la casa. La vieja casa de Ferri estaba en silencio. Ventanas rotas, pintura desconchada, un jardín cubierto de maleza. Lidia empujó la puerta, sin llave. Dentro olía a humedad y locura. Las paredes estaban empapeladas con fotografías, cientos de fotos de la familia Mantovani. Algunas tenían la cara de Lidia tachada en rojo. En el dormitorio, un catre, nueva, cara, con un dosel de encaje. En ella, una muñeca envuelta en una manta. ¿Te gusta la habitación de mi hijo? Carla se paró en la puerta, una pistola en la mano. Usted no tiene un hijo. Lo tengo. Lo tenía. Hasta que me envenenaste. Sus ojos ardían de locura. Creías que no lo descubriría. El vaso de vino en esa cena, tú lo envenenaste. Fuiste tú quien intentó envenenarme. Mentiras. Mataste a mi bebé. Me robaste la vida. La pistola temblaba en su mano. Ahora pagarás. Por todo. Carla, escucha. No. Escúchame tú, yo le quería de verdad, y tú lo mantuviste cerca por orgullo, porque tenías que hacerlo, porque el nombre Mantovani, tú no sabes nada de nuestro amor. Lo sé todo. Leí sus cartas, sus diarios, vi lo infeliz que era contigo. Pasos en las escaleras. Paola. Carla, para. Vete, mamá, no es asunto tuyo. Es mío. Siempre ha sido mío. Dejé que tu locura fuera demasiado lejos. No estoy loca. Estás enferma, chica, enferma desde hace mucho tiempo. Paola dio un paso adelante. ¿Te acuerdas de María, tu amiga de la universidad? Ella me traicionó. No, tú inventaste la traición, igual que te inventaste el embarazo. Eso no es verdad, ¿cierto? Igual que la muerte del prometido. Fingiste el accidente. Carla gritó, «Cállate, cállate». El disparo salió de la nada. La bala falló, dio en el espejo. La metralla cayó al suelo. La policía llegó justo a tiempo. Acorralaron a Carla, se la llevaron. Gritó que mataría a todos, que no había terminado. Paola lloraba, sentada en el suelo entre los fragmentos. Lo siento, debería haberla detenido antes. Lidia la ayudó a levantarse. No es culpa tuya.
La enfermedad es más fuerte. Enzo apareció en la puerta. Lo he oído todo. Dios mío, ¿en qué nos he metido? Buscabas el amor en el lugar equivocado. Buscaba la verdad. Encontré la locura. La casa está vacía. La policía se llevó las pruebas. Los médicos se llevaron a Carla. Solo quedaron las fotografías en las paredes, pruebas de la obsesión. Michele puso su brazo alrededor de Lidia. Vamos a casa. ¿A casa? ¿Dónde está mi casa ahora? Donde tú quieras construirlo. En el coche, Lidia miraba la ciudad que pasaba a toda velocidad. Una pesadilla había terminado, pero había otras batallas por delante. Una Carla esposada estaba sentada en un coche de policía. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. Susurró algo mientras veía alejarse a Lidia. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. El ruido de los tacones resonó en los pasillos vacíos de la bodega Mantovani. Carla se deslizó entre los enormes barriles de roble, pasando la mano por la fría madera. El aroma del vino añejo y de siglos de historia flotaba en el aire. Escapar del furgón policial fue más fácil que escapar de la clínica. Un golpe preciso, las llaves robadas, la oscuridad de las calles nocturnas. Todos la habían subestimado, pensaban que era una loca histérica. Tontos. El sótano de la bodega olía a humedad y a dinero, millones de euros en botellas de preciado vino. Carla sacó una lata de gasolina y empezó a verterla metódicamente sobre los estantes. El fuego lo limpiaría todo. El fuego daría un nuevo comienzo. Se oyeron pasos en el piso de arriba. Lidia, ¿vienes a comprobar la seguridad de tu herencia? Está bien. Déjala ver su mundo arder. Sabía que te encontraría aquí. Lidia estaba de pie en la puerta del sótano. Con un vestido negro y el pelo recogido en un moño severo, parecía una antigua diosa romana de la venganza. ¿Vienes a salvar tu tesoro? Vengo a detener la locura. Carla se rió. ¿Una locura? No, querida. Es justicia. La gasolina goteaba sobre el suelo de piedra, extendiéndose en charcos brillantes. Una cerilla y todo desaparecería. ¿Sabes cuántas generaciones de Mantovani hicieron esto? Sí, y sé lo fácil que es destruirlo. Había triunfo en los ojos de Carla. Lo perderás todo, igual que yo. ¿Qué perdiste exactamente, Carla? ¿El hijo que nunca fue? ¿El amor de un hombre que nunca te amó? Mientes, Enzo me ama. Enzo te compadece, como compadecerse de un animal enfermo. Carla cogió el mechero. Una palabra más, y lo quemo todo. Adelante, destruye lo último que queda de la grandeza de Mantovani. Demuestra que eres un monstruo. Enzo apareció en las escaleras. Carla, detente. Ella se dio la vuelta, y algo humano brilló en sus ojos. Amado. No soy la favorita, soy tu obsesión. No, nos amamos. Vamos a tener un bebé. No vamos a tenerlo, nunca lo hubo. Carla se balanceó. ¿Tú también estás en mi contra? Todo el mundo está en mi contra. Paola apareció como de la nada. Hija, por favor, no te acerques. Voy a hacerlo de todos modos. Un encendedor hizo clic. La pequeña llama tembló en el aire. Piensa en las consecuencias. He estado pensando, 15 años pensando, viéndoos vivir en vuestra mansión, haciéndoos aristócratas. Carla se volvió hacia Enzo. ¿Y tú? Ni siquiera eres un Mantovani de verdad, un expósito comprado por una miseria. ¿Cómo? Lo sé todo, todos tus sucios secretos. Sus ojos ardían de locura. ¿Pensabas que solo era una rata de banco? Llevo años recopilando información, cada cheque, cada documento, cada cotilleo. ¿Para qué? Para destruiros, a todos vosotros. El mechero cayó de su mano temblorosa. Una chispa, una llama, un grito. El fuego corrió a lo largo de la pista de gasolina, se elevó hasta el techo. El humo llenó el sótano. Todo el mundo fuera. Enzo se abalanzó sobre Lidia, la arrastró hacia la salida.
Paola intentó agarrar a su hija. «Carla, corre». «No, me quedaré. Arderé con su preciosa bodega». Lenguas de llamas lamieron las paredes. Las botellas estallaron por el calor y los fragmentos de cristal volaron en todas direcciones. Lidia se arrancó de los brazos de su marido. «No puedes dejarla. Está loca. Es humana». El humo le carcomía los ojos. En algún lugar de las profundidades del sótano, Carla gritaba, de dolor o de triunfo. Paola sollozaba. «Sálvala, te lo ruego». Enzo se precipitó hacia el fuego. Un momento después salió arrastrando el cuerpo indefenso de Carla. «¡Ambulancia! ¡Llamen a una ambulancia!». Las sirenas aullaban afuera. Camiones de bomberos, policía, paramédicos. La bodega estaba en llamas. El humo negro se elevaba hacia el cielo. Carla fue llevada al hospital. Quemaduras masivas, intoxicación por humo. Los médicos negaron con la cabeza. Las probabilidades son mínimas. Paola cogió la mano de su hija. «Lo siento, debería haberte ayudado antes». Lidia miró el edificio en llamas. Generaciones de tradición, trabajo e historia convertidas en cenizas. «Lo siento». Enzo estaba a su lado, quemado, cubierto de hollín. «Lo he estropeado todo». «No lo arruinaste. La culpa es de todos». Michele apareció con el papeleo. «El seguro no cubrirá ni la mitad de los daños». «No importa». «¿Y ahora qué?». Lidia le apretó la mano. «Ahora seguimos adelante». Carla murió al amanecer. Tranquilamente, sin agonía. Sus últimas palabras fueron: «He ganado». Paola sollozaba sobre el cuerpo de su hija. mi niña enferma». La historia de amor y obsesión acabó en cenizas y lágrimas. La bodega Mantovani, que había sobrevivido a siglos, guerras y crisis, había perecido a manos de la mujer que soñaba con ser su dueña. Lidia se asomó a la ventana del hospital. Abajo se consumían los últimos rescoldos de la otrora gran bodega. Enzo estaba sentado con los brazos alrededor de la cabeza. ¿Y ahora qué? Lo próximo será un nuevo día. Levantó la vista hacia el sol naciente. En algún lugar más allá del horizonte aguardaba una nueva vida, sin mentiras, sin máscaras, sin falsas grandezas. Michele se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. «Vamos a casa». ¿A casa? Esa palabra suena diferente ahora. En su bolsillo había una carta de un abogado. Los papeles del divorcio. El fin de 15 años de matrimonio. El fin de la era Mantovani. Pero tal vez no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Un año después, Lidia estaba de pie frente a los muros quemados de la bodega de Mantovani. El viento primaveral esparcía ceniza por el patio vacío donde se habían descargado las cajas de uva. El tiempo se había detenido aquí aquella fatídica noche en la que la locura y la obsesión habían convertido en cenizas siglos de historia. El cartel de «Se vende» de la puerta se desvaneció por la lluvia y el sol. Nadie quería comprar la bodega incendiada. La notoriedad perseguía al lugar. «Señora Mantovani». La joven agente inmobiliaria se movía de un pie a otro. «Ha llegado un posible comprador de Milán. El ex de la señora Mantovani». El divorcio finalizó hace 3 meses, tranquilamente, sin escándalos. Enzo se fue a América para empezar una nueva vida lejos de los fantasmas del pasado. Dicen que abrió una pequeña bodega en California. El comprador resultó ser un anciano enólogo del norte. Miró las ruinas y sacudió la cabeza. «Este lugar necesita ser derribado, construir de nuevo». «Lo sé, pero es un buen lugar. El suelo es rico, puede revivir». Lidia pasó la mano por la pared carbonizada. «Tendrás que cambiarle el nombre». «¿Por qué?» «Mantovani ya no existe». El cementerio estaba en silencio. La tumba de Carla estaba cubierta de lirios negros. Paola venía todos los días. Hoy se encontró con Lidia aquí. «Perdónala». «Ya la he perdonado». Paola había envejecido 10 años. Pelo gris, arrugas de lágrimas, ojos descoloridos. «Sabes, de niña le encantaba pintar.
dibujos brillantes y soleados, y luego, entonces la oscuridad se instaló en su alma. ¿Cuándo empezó? Después de la muerte de su padre. Se pegó un tiro cuando ella tenía 7 años. Ella ha sido diferente desde entonces. Una nueva pieza del mosaico en la historia de la locura. Una niña que perdió a su padre convertida en una mujer obsesiva dispuesta a destruir la felicidad de otra persona. Una nueva exposición se inauguraba en la galería de Lidia. Una serie de cuadros, cenizas, una historia de amor, traición y renacimiento en colores e imágenes. Michele ayudó a colgar los lienzos. Has cambiado. Todo el mundo ha cambiado. Le tocó la mano. ¿Te arrepientes? ¿Arrepentirme de qué? De no haberte venido conmigo entonces. No, tuve que hacerlo. Su relación se desarrolló lentamente, con cuidado. 15 años de amistad se estaban convirtiendo en algo más, pero ambos temían precipitarse. Alda se quedó en la vieja villa para mantener vivos los recuerdos y las tradiciones. A veces llamaba a Lidia. Ven, la casa te echa de menos. Pero Lidia nunca volvió. Demasiados fantasmas vagaban por los antiguos pasillos. La noticia de la quiebra del banco donde trabajaba Carla no sorprendió a nadie. Una auditoría reveló fraude, documentos falsificados, transacciones ilegales. El nombre de Carla Ferri aparecía en los informes como la principal organizadora de las tramas. Lleva años tramando esto. Michele estudió los documentos. Creó toda una red de empresas fantasma. Las utilizó para sacar el dinero de la bodega. ¿Dónde? A cuentas secretas. Pensó que lo conseguiría todo cuando tú te hubieras ido. El plan de la loca resultó ser perfecto. Fue solo la locura la que la defraudó. Se quebró pronto. La carta de Enzo llegó inesperadamente. Encontré a mi verdadera familia. Resulta que tengo hermanas. Gracias por revelarme la verdad. Lidia miró la foto durante largo rato. Enzo rodeado de gente sencilla y feliz. Por fin había encontrado su lugar. Por las noches escribía sus memorias. La historia de la familia Mantovani debía conservarse, como advertencia de cómo las mentiras y el orgullo podían destruirlo todo. En el último capítulo escribió: todos éramos culpables. Yo, por hacer la vista gorda ante lo evidente. Enzo, por buscar el amor en falsos sentimientos. Carla, por dejar que la locura gobernara su vida. Pero tal vez estaba destinado a ser, para que algo nuevo naciera de las cenizas. Paola vino a despedirse. Se iba al convento. Rezaré por el alma de mi hija y por todas nosotras. Se abrazaron. 2 mujeres unidas por la tragedia. Cuídense. Tú también. La antaño lujosa Villa Mantovani estaba desierta. El polvo cubría los muebles antiguos, las fotografías de las paredes estaban descoloridas. Lidia vino a recoger sus últimas pertenencias. En el dormitorio encontró el diario de Enzo. Siempre me he sentido un impostor. En esta casa, en esta familia, en esta vida. Quizá por eso me acerqué a Carla. Ella también era una extraña en el mundo de los ricos. Pero su deseo de pertenecer se convirtió en una obsesión, y mi debilidad permitió que sucediera. La galería preparaba una nueva exposición. Michele ayudaba en la organización. ¿Has pensado en empezar de nuevo? ¿En otra ciudad? ¿Por qué huir? Esta es mi casa. Incluso después de todo, especialmente después de todo. Estaban junto a la ventana, mirando la puesta de sol. La mano de él encontró la palma de ella. Siempre estaré aquí para ti. Lo sé. Por la noche llegó una carta del comprador de la bodega. Mantendremos vivo el recuerdo de la familia Mantovani. Daremos a uno de los vinos el nombre de la dinastía. Lidia sonrió. Algo quedará. No todo se convertiría en cenizas. Había una nueva placa en la tumba de Carla. Perdónanos. Paola la había encargado antes de irse al convento. La vida continuó, sin grandes nombres, sin falsos brillos, sin máscaras. Una vida real que crecía de las cenizas de las ilusiones quemadas. La última noche antes de vender la villa,
Lidia se sentó en el salón vacío. Los fantasmas del pasado aparecían uno tras otro. Aquí había una joven pareja haciendo planes para el futuro. Aquí había cenas familiares. Aquí estaban las primeras grietas en la relación. ¿Listos? Michele estaba en la puerta, tendiendo la mano. Preparada. Miró por última vez hacia atrás, hacia la casa que albergaba tantas historias. Era hora de empezar la suya, sin el apellido Mantovani, sin el peso del pasado, sin el miedo al futuro. La verja se cerró tras ellos. En algún lugar a lo lejos, las campanas de Santa María doblaron, despidiendo otro atardecer en Castelroto. La historia había llegado a su fin, pero la vida continuaba.